exalta nuestra reunión. Cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien, su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven, oh cuán grata nuestra reunión, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Aleluya, bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, pues grata es nuestra reunión y hoy estamos aquí para darle la gloria, hermanos, la honra y la alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Pues sean bienvenidos, hermanos, en el nombre del Señor a este lugar. Y hoy, hermanos, pues vamos a hablar un tema, ¿verdad? Vamos a hablar de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Y son hechos, hermanos, estos portentos que hizo nuestro Señor cuando, ¿verdad?, Él estuvo aquí en esta tierra, hermanos. Y los hizo con un propósito. La Biblia dice, hermanos, abran sus Biblias ahí en el libro de Hechos, capítulo 2. Versículo 22. Hechos o Acts 2:22 2:22. Esta entra, hermanos, en la doctrina del Señor Jesús y vamos a hablar de algunos milagros, ¿verdad?, que Él hizo con el propósito, hermanos, de que nosotros veamos su divinidad de Cristo. Dice la palabra de Dios en Hechos 2:22: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales, que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándolo, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Para la gloria del Señor. Amén. Siéntense, hermanos. Entonces, aquí en Hechos, el apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pedro está predicando y testifica, ¿verdad?, de que Dios testificó, obró por medio de su Hijo Jesús en maravillas y prodigios y señales. Quiere decir que el Señor pudo realizar grandes milagros en la gente, en el pueblo. Él acompañó la predicación de su palabra con milagros y señales. Y recuerden que estos milagros y señales tenían un propósito: testificar de que Él
era el Mesías. Entonces, lo que el Señor Jesús hizo, esos milagros, fueron hechos gloriosos del poder de Dios. Nicodemo le dijo a Jesús en San Juan 3, sabemos que has venido de Dios por maestro. ¿Y cómo dijo que sabían? Dice, porque los milagros que tú haces, las cosas que tú haces, nadie puede hacer estas señales si Dios no está en él. Entonces sabemos que tú has venido de Dios. Y el Señor es lo que estaba testificando. He venido del cielo. Mi Padre es Dios, está en el cielo. Y para que la gente, ¿verdad? Para que esa palabra tuviera significado o apoyo, Dios testificó con esas maravillas y prodigios y señales. El propósito, hermanos, es para que la gente creyera. El Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 23, dice que Jesús rodeó toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Él iba predicando el Señor. Pero dice que también, iba sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, la gente que vivió en el tiempo de Jesús, seguramente, hermanos, muchos pudieron ver un milagro, pudieron ver una maravilla. Y entonces su fama corría por toda Siria. Incluso le traían, dice, todos los que tenían mal y tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados y lunáticos y paralíticos. Y para el Señor, hermanos, eso era como hacer una taza de té. Lo sanaba. Este es el Jesús que predica la Biblia. Nuestro Señor que adoramos, que bendecimos, ¿verdad? Que hoy nosotros creemos en Él. Nosotros no lo hemos visto. Nosotros nada más oímos acerca de esas señales, esos milagros que Dios hizo a través de su Hijo Jesús. El Evangelio según San Juan, su propósito es precisamente que nosotros creamos en Él. Juan lo que quiere es que sus lectores sepan que Jesús es el Hijo de Dios. Él quiere asegurar, él escribe este Evangelio con el propósito de que cuando alguien lo lea, crea que Jesús es el Cristo. Y él dijo muchas cosas, hizo Jesús al final de ese Evangelio. Cuando está cerrando, ¿verdad?, su escritura. Hay muchas otras cosas que el Señor hizo. Tal vez Juan tenía en mente otras más, ¿verdad?, que no las escribió. Dice, pero estas que están escritas son para que ustedes crean, ¿verdad? Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. San Juan 20, 30 y 31. Lo que el Señor hacía, hermanos, con estos milagros era, ¿verdad?, en este mundo físico, suspendía y contradecía las leyes naturales, en un evento supernatural. Los profetas hicieron también, ellos hicieron milagros. Los apóstoles también hicieron milagros, pero esos milagros eran originados del poder de Dios.
Ustedes recuerdan la historia de Éxodo capítulo 14, versículo 13, donde el Señor, cuando estaba el pueblo de Israel frente al mar Bermejo, Moisés le dijo al pueblo en el versículo 13 de Éxodo 14: no temáis, estad quedos y ved la salud de Jehová, que él hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quedos. Quiere decir, ustedes no van a hacer nada. Entonces Jehová, el Señor, le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre la mar y divídela, y entren los hijos de Israel por medio del mar seco, y yo he aquí endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo ese ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán entonces los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorificaré en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Entonces estos milagros, hermanos, ¿para qué son? Para que el nombre de Dios sea glorificado. Bendito sea Dios. La Biblia, hermanos, dice también, ustedes recuerdan la historia del pueblo de Israel en el libro de Josué capítulo 3, versículo 5, cuando Josué también le dijo al pueblo de este lado del Jordán: santificaos, porque Jehová hará mañana entre vosotros maravillas. Josué capítulo 3, versículos 5 en adelante. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Y el Señor le dijo a Josué: desde aqueste día comenzaré a hacerte grande delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como fui con Moisés, así seré contigo. Le dijo: vas a mandar a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, y cuando hubieren entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y iban los sacerdotes con el arca del pacto, y cuando ellos entraron, hermanos, las aguas del Jordán se detuvieron, estando los sacerdotes así con sus pies. Y entonces el pueblo no tuvo que usar balsas, ni tuvo que nadar, sino pudo pasar en seco, hermano. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos cuenta, ¿verdad?, que grandes profetas hicieron milagros. Incluso los apóstoles, ustedes recuerdan la historia famosa de Hechos capítulo 3, un hecho histórico glorioso, cuando Pedro y Juan iban al templo a orar a la hora de la oración, la hora nona, y un paralítico que estaba ahí en el templo pidiendo limosna le dijo, quería tomar una limosna, una ofrenda de Pedro y de Juan, y Pedro le dijo: ni tengo oro ni plata, o ni plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿verdad?, que todos pensaban que estaba muerto. No estaba muerto, había resucitado y había ascendido al cielo, y el Espíritu Santo, hermanos, estaba apoyando a estos hombres predicadores. Los estaba apoyando.
su ministerio, ¿verdad? Con maravillas. Pues ese Cristo que ustedes piensan que está muerto, en el nombre de Jesucristo, dice, levántate y anda. Y lo tomó de la mano, dijo, te dije que te levantes. Y lo levantó y sus pies fueron afirmados y sus tobillos. Y la gente que entró al templo ahí en Jerusalén, de repente vio a un hombre gozoso. ¿Verdad? Cuando vemos a alguien que llega al templo gozoso, pues este hombre estaba más gozoso todavía. Y la gente lo empezó a reconocer y dijeron, si este acaba de estar pidiendo limosna allá afuera, y por años ha estado ahí paralítico, pero hoy estaba, hermanos, saltando. Entró al templo, dice, entró con ellos en el templo, iba Pedro y Juan, y llevaban a un hombre sano, saltando y alabando a Dios, glorificando a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios estaba testificando, ¿verdad? Pero esta maravilla, hermanos, todos se le quedaron viendo a Pedro y a Juan, como si ellos habían hecho esto. Pero Pedro, y aquí yo alabo a este gran hombre de Dios. Aquí, hermanos, nos da un grande ejemplo. Porque el apóstol Pedro dijo, ¿por qué? ¿Por qué nos miran a nosotros como si con nuestro poder o con nuestra virtud le hicimos este bien a este hombre? No. Jesús de Nazaret, ese santo y justo que negasteis y pedisteis que fuera crucificado y que pidieron ustedes un homicida. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de los muertos. Y nosotros somos testigos de eso, nosotros lo vimos. Y en la fe de su nombre, este hombre que ustedes están viendo aquí y que conocéis, por él está este hombre en vuestra presencia totalmente sano. Estaba dándole la gloria a Dios. Pues esos milagros, hermanos, que Jesús hizo, los hicieron los profetas, ¿verdad? Y los apóstoles. Pero Jesús fue quien vino y dijo, yo soy el Hijo de Dios. Amén. Pero hizo milagros para testificar. Vamos a ver algunos de ellos solamente, hermanos, que están en los evangelios. Vamos a San Mateo capítulo 8. Ahí está un milagro que Jesucristo hizo. Versículo 2. San Mateo capítulo 8. Dice, como descendió del monte le seguían muchas gentes. He aquí un leproso vino y le adoraba diciendo, Señor, si quisieres, puedes limpiarme. ¿Verdad? No es de que, oye, podrás hacer, si tú quieres. Se ve la seguridad, ¿verdad? De este hombre que estaba ya destinado a morir, hermanos, destinado a la muerte, pero él adoraba a Dios, al Señor, aún en su enfermedad. Este leproso que nadie quería, este leproso, hermanos, que nadie aceptaba, que no se podía acercar a nadie, pero se acercó a Jesús. Se acercó a la mano sanadora de Jesús. Y la Biblia cuenta que Jesús extendió su mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y luego su lepra fue limpiada. Fíjense qué tan fácil, ¿verdad? Un leproso, cuando la carne se pudre, si quieres me puedes limpiar. Para ti no hay imposibles.
Para el Señor no hay imposibles. Aquí, hermanos, estaba en el Señor, ¿verdad?, comenzando su ministerio, y esa lepra se le fue a este hombre. Y Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, pero solamente ve y muéstrate al sacerdote y ofrece el presente que mandó Moisés para testimonio a ellos. Ya ellos tenían una ley de leproso, ¿verdad?, una ofrenda que tenían que hacer si eran limpiados. Hermanos, y qué grande, ¿verdad?, testimonio de un leproso, que eran hombres conocidos, ¿verdad? Y mostrarse limpio y testificar, fue el Señor. Hermanos, este mismo milagro, si ustedes van ahí a San Marcos, capítulo 1, también lo dice, versículo 40. Dice: un leproso vino a él rogándole. Es lo hermoso de ver estos milagros en tres testimonios distintos, ¿verdad? Es el mismo milagro, y todo esto pasó solamente que el Espíritu Santo, hermanos, inspira estos testimonios de tres hombres distintos. Y recordamos que el Evangelio de Marcos es una recopilación del testimonio, ¿verdad?, que Marcos recibió de Pedro, porque Marcos pues no era apóstol. Dice: y un leproso vino a él rogándole, hincada la rodilla, le dice: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano, le tocó y le dice: quiero, sé limpio. Y así que hubo él hablado, la lepra se fue luego de aquel y fue limpio. Pero otra vez el Señor dijo: no. Lo despidió y le dijo: no le digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece el presente que mandó Moisés. Pero este hombre, hermanos, ¿verdad?, después de un milagro así, después de que el Señor ha hecho una obra tan grande con él, ¿qué hizo? Salió corriendo, ¿verdad?